Álgebra de Baldor, miscelánea de cocientes notables, ejercicio 73, numerales 20 a 22. Cocientes notables, aquí están las fórmulas de los cocientes notables más utilizados y algunos criterios de divisibilidad entre la suma o la diferencia de la enésima potencia de dos cantidades y la suma o la diferencia de las bases de las cantidades. Haga una pausa en el video y lea cuidadosamente este contenido que yo he escrito aquí. Luego continúe viendo la solución de los ejercicios. En este 20 hay que escribir el cociente sin efectuar la división de x a la 40 menos y a la 40 entre x a la 8 menos y a la 8. Arriba en el dividendo deben de aparecer potencias donde la base sea la misma que las bases que se tienen en el divisor. En este caso, a la 8, 48 a la 5. Entonces, x a la 40 se puede expresar como x a la 8, esto a la 5, lo mismo ya a la 8. ¿Qué se tiene aquí? Se tiene la diferencia de la quinta potencia de dos cantidades entre la diferencia de las bases de las cantidades. Notamos que aquí la n es 5, es impar, de tal manera que se aplica el criterio 1 para demostrar pues que son divisibles, y esta es la fórmula que se debe aplicar. Observen que aquí todos los términos son positivos y que en el primer término se escribe la primera base elevada a un exponente una unidad inferior a n. En el ejercicio que nos toca pues va a ser a la 4, y la a, que es la primera base, sigue apareciendo como factor en los otros términos, pero el exponente va disminuyendo de 1 en 1. En el último término ya no aparece. La b empieza a aparecer en el segundo término con exponente 1 y va aumentando ese exponente hasta que en el último se escribe con un exponente una unidad inferior a la n. Entonces apliquemos la fórmula. Se escribe x a la 8 a la 4 más x a la 8 a la 3, y ahora aparece la otra base con exponente 1, esto es ya la 8, más x a la 8 a la 2 por y a la 8 a la 2 más x a la 8 por y a la 8 a la 3 más y a la 8 elevado a la 4. Ya se aplicó la fórmula, ahora hagamos las operaciones que quedaron indicadas. Aquí tenemos una potencia elevada a un exponente. Se escribe la base y se multiplican los exponentes entre sí. 4 por 8, 32, o 8 por 4, 32. Para todos estos pues se hace el mismo procedimiento. O sea, se aplica la misma ley. Entonces aquí queda x a la 24 y a la 8 más x a la 16 y a la 16 más x a la 8 y a la 24 más y a la 32, y ya hemos encontrado el cociente simplemente aplicando la fórmula. Hay que notar aquí que todas estas fórmulas se deducen aplicando los algoritmos de la división y por inducción matemática. Ejercicio 21. Escribir el cociente sin efectuar la división.
Bueno, entonces aquí tenemos 3, arriba tenemos que expresar el 9 con base 3, 3 a la 2. Aquí tenemos 6x a la 5, debe de aparecer aquí esta base. Entonces arriba 36x a la 10 se escribe como 6x a la 5, todo esto al cuadrado. ¿Y qué se tiene aquí? Se tiene la diferencia del cuadrado de las cantidades dividida entre la suma de las cantidades. Y eso es igual a la diferencia de las cantidades. Esto es 3 menos 6x a la 5. Y eso es todo, ya se halló el cociente. 22. Escribir el cociente sin efectuar la división. Bueno, arriba tenemos la octava potencia de x y aquí parece que 256 fuera la octava potencia de 2. Para saberlo, pues se multiplica el 2 por sí mismo 8 veces, a ver si nos da 256. O se descompone 256 en sus factores primos. Vamos a hacerlo por acá. 256. Entonces se le saca mitad de 2, 1, mitad de 5, 2, y llevo una mitad de 16, 8. Mitad de 12, 6, mitad de 8, 4, mitad de 6, 3, mitad de 4, 2, mitad de 3, 1, llevo una mitad de 12, 6, mitad de 16, 8, mitad de 8, 4, mitad de 4, 2 y mitad de 2, 1. Ahora contemos los factores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así que 256 se puede escribir como 2 a la 8. Entonces aquí tenemos la diferencia de la octava potencia de dos cantidades dividida entre la base de las cantidades. La n es par. Se aplica el criterio 1 y esta es la fórmula. Entonces comenzamos a escribir x a la 7 más x a la 6 por 2 más x a la 5 por 2 al cuadrado más x a la 4 por 2 a la 3 más x a la 3 por 2 a la 4 más x a la 2 por 2 a la 5 más x por 2 a la 6 más 2 a la 7. Ya se aplicó la fórmula, ahora se hacen las operaciones que quedaron indicadas. Entonces x a la 7 más 2x a la 6. Se acostumbra a escribir primero el coeficiente numérico y luego la parte literal. Más 2 a la 2 da 4, x a la 5. Más 2 a la 3, 2 por 2, 4, por 2, 8, x a la 4. Más 2 a la 4, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, x a la 3. Más 2 a la 5, pues da 2 a la 4 por 2, y 2 a la 4 da 16, por 2, 32, x a la 2, más 64, porque 32 por 2 da 64, x a la 1, más 128, 64 por 2, que es 2 a la 7. Y ya hemos encontrado el cociente de esta división sin necesidad de aplicar el algoritmo, solamente con la fórmula. Así termina la solución de estos 3 ejercicios. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.